Capítulo 15. O paras o la vida te para. Cuarto brote. Fue a mediados del mes de julio del año 2015, justo el día 13 de julio de 2015, cuando, junto con otros compañeros de trabajo, nos trasladamos desde Burgos en coche hasta Vidreres, Girona, lugar en donde se iba a ubicar nuestro centro estratégico para el desarrollo del trabajo encomendado. Allí, en una pequeña vivienda unifamiliar, íbamos a compartir un mismo espacio las 24 horas del día para trabajar, descansar, dormir y comer. Aunque estaba muy contento, el entorno laboral no era el más adecuado para mí, ya que resultó ser extremadamente sobreactivador y estresante, debido a la falta de descanso, la mala alimentación y el estrés generado al estar viviendo en la misma casa donde trabajábamos. Aparte, claro está, del estrés que se producía debido a los plazos de entrega tan reducidos que en este tipo de proyectos de ingeniería se requerían. No perdía ojo ni oído ante todo lo que pasaba a mi alrededor, fijándome en los más mínimos detalles hasta donde alcanzaban mis sentidos. Mi hipersensibilidad incrementó aún más mi actividad psíquica, empezando incluso a sentir cómo se distorsionaba la realidad. Recuerdo muy vagamente que, tras hablar con mi madre por teléfono, la sentía apagada y su diálogo cada vez resultaba menos coherente, al igual que parecía estar pasándome a mí. Realicé multitud de llamadas con Dana y amigos de Burgos para dar novedades y contarles cómo me estaba encontrando. Al trasladarme a trabajar fuera de Burgos, hubo que hacer algunos cambios y fue una de mis hermanas la que se iba a encargar del cuidado de mi madre. Y lo tendría que hacer más o menos como yo lo estaba haciendo, conviviendo con ella mientras yo estuviese fuera. Por aquel entonces estaba muy ensimismado con la lectura del libro de Conversaciones con Dios 1 y los paseos por los alrededores donde estábamos alojados. Muchos días se me hacía prácticamente de noche, pero llegaba justo para cenar todos juntos. Al no descansar bien por el intenso calor que hacía por las noches, por la novedad del lugar, la gente desconocida, los viajes, el trabajo, etc., fui acumulando cada vez más y más estrés, sin ser consciente de la necesidad de tener que parar en ningún momento. Tras una semana trabajando allí, la compañera representante de la empresa y el resto de compañeros con los que compartía vivienda empezaron a ver que mi estado se estaba alterando y mis actos no eran coherentes, generando situaciones que no recuerdo bien, ya que el estrés me provocaba ligeras amnesias. Hubo que tomar la decisión de regresar a Burgos en tren yo solo, para continuar allí con los trabajos de delineación y así evitar que la cosa fuese a peor. Grave error. El miércoles 22 de julio de 2015 me levanté temprano y casi sin dormir me duché y organicé en mi ordenador portátil los archivos del trabajo que allí estaba realizando, antes de marcharme hacia Burgos. Si mal no recuerdo, justamente ese mismo día estaba prevista una visita del director de obra. Bajé con mi maleta y con el portátil desde los dormitorios a la zona donde estaba nuestro centro neurálgico. Desayuné tranquilamente y organicé mi zona de trabajo antes de irme. Dejé algunas pequeñas cosas como un pendrive y un adaptador móvil para el coche. Me acompañaron dos compañeros a la estación de trenes de Sils, Girona, y esperaron conmigo a que saliera el tren con dirección a Barcelona Sants a las 11:10 de la mañana del día 22 de julio de 2015. Yo no llevaba mapa alguno, tan solo unas referencias del billete que debía sacar cuando llegase a la estación de tren de Barcelona Sants. El viaje en tren. Durante el viaje desde Sils a la estación de tren de Barcelona Sants, tuve la gran suerte de cruzarme con una agradable joven que se sentó a mi lado y se puso a leer un libro en inglés. Pues gracias a ella logré sacar posteriormente el billete de tren que me llevaría desde Barcelona Sants a Burgos. A día de hoy me encantaría poderle dar las gracias en persona, ya que me ayudó un montón en un momento tan crítico. Así que si lees esto, ponte en contacto conmigo. Durante el breve trayecto en tren hasta Barcelona, captaba visual y auditivamente todo lo que me rodeaba, sin llegar a poder gestionar toda esa información de un modo apropiado. Me sobreactivaba con cada paso que daba, con cada persona que veía y oía,
y con cada lugar que intentaba ubicar en mi mapa mental. Llegué a Barcelona Sants y tras sacar dicho billete de tren, tuve que esperar hasta la salida hacia Burgos dentro de la propia estación, donde comí. Tuve que permanecer constantemente alerta para no perder de vista mi equipaje en ningún momento, ya que viajaba solo y llevaba una maleta y una mochila bastante pesadas. Incluso tenía que llevarlas conmigo cuando iba al baño. La hora de salida de dicho tren estaba prevista para las 14:10 y con hora estimada de llegada a Burgos a las 19:47 horas. Hubo otro aspecto detonante que me condicionó bastante, y es que echaba mucho de menos a Dana, a mi familia, mi madre y mis amigos. Durante el viaje a Burgos estuve en contacto telefónico constantemente con la compañera representante de la empresa y con Dana, contándoles cómo me iba encontrando. Por lo visto, solo podía recibir llamadas porque tenía el móvil sobrecargado y estropeado, y eso me generaba más estrés. Mientras tanto, yo iba anotando en una pequeña hoja todos los tiempos y las horas a las que se llegaba a los diferentes lugares de paso, especialmente para no perder la noción de dónde me encontraba en todo momento. Distorsión de la realidad. En una parada de la estación de Lleida, creo, tuve la sensación de ver a un señor montándose en el tren, que parecía ser mi hermano mayor. Poco sabía por aquel entonces acerca de lo que sucede cuando sobrepasas el umbral del estrés. Alucinaciones y delirios distorsionan tu percepción, viendo o escuchando voces que no se corresponden con la realidad. Al fin y al cabo, ¿qué es la realidad? Para ti seguro que será una muy diferente a la mía, dos percepciones distintas que no son la verdadera realidad. Por eso existe la tuya, la mía y la verdad. Lo que yo estaba experimentando y sintiendo, mi realidad y mi verdad en esos momentos es que ese señor era mi hermano. ¡Qué puta locura! ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? Ya ves que no eres el único. Lo que yo estaba buscando en esos momentos era un anclaje familiar, algo que me sirviera de referencia para tratar de dar sentido a lo que estaba experimentando y para no perder el control y la noción del tiempo, siempre alerta. Pero una vez que sobrepasas ese umbral, la cosa ya no tiene retorno, a menos que sepas orientar la situación de forma adecuada. Y eso requiere de bastante tiempo, así que paciencia, que todo llega. Lo importante aquí es no llegar a ese punto de no retorno. En términos neurobiológicos, lo que estaba sintiendo en esos instantes eran disfunciones en la comunicación entre mis neuronas. La adrenalina y el cortisol, hormonas del estrés, no permitían la entrada de nuevos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la oxitocina, hormonas de la felicidad, que pudieran regular mi estado. Y es que cuando uno sigue patrones de pensamiento y comportamiento muy arraigados, teniendo bien pisado el camino neuronal del sesgo de negatividad, resulta muy complicado volver a abrir un camino diferente, una nueva carretera para crear un nuevo hábito, más saludable y enriquecedor. A menos, claro está, que quieras hacerlo, entonces tu disciplina, ilusión y motivación harán lo posible para que en un futuro puedas elegir entre esas dos vías, la del sesgo de negatividad o la nueva que hayas creado. En tus manos queda. Visualiza en quién te convertirás. Fueron tantos los hechos sucedidos y los estímulos que estaba recibiendo a mi alrededor durante el viaje que procuraba estar sentado en mi asiento con los ojos cerrados, para no sobreactivarme más y para intentar descansar. Aún así, a mis oídos y mi vista no paraban de llegarles señales que, junto con todas las que había ido percibiendo desde mi llegada a Vidreres, facilitaron que colapsara. Toda esa hiperactividad psíquica produjo un incremento del estrés en el que mi estado de ánimo se vio exaltado y desbordado, dando lugar a acciones poco corrientes dentro del propio tren. Me puse a hacer alguna postura de pilates como las sentadillas en mitad del tren. Otra que no dejó indiferente a nadie fue la de levantarme de mi asiento para dirigirme donde estaba una señora mayor hablando por teléfono en alto, al menos así lo percibí yo, y susurrarle, haciéndole señas con la mano
que bajara el tono de voz, ya que me estaba alterando tanto ruido. Uf, hipersensibilidad a tope, imagínate la impresión que di. Empezar a sufrir esas distorsiones cognitivas, llegando a realizar malinterpretaciones erróneas de mi entorno cercano, hizo que fuese perdiendo cada vez más la conciencia del momento presente, mezclando imágenes, realidades y hechos entre sí, sin guardar coherencia entre ellos, dado mis elevados niveles de cortisol y estrés. Fue Dana la que empezó a notarme raro por teléfono y viendo que no estaba bien quiso ayudarme, acompañándome en un tramo hasta llegar a Burgos. Sin embargo, esta decisión aumentó mi hipersensibilidad. No encontraba en ningún momento un instante de calma en el que poder reducir la intensidad de los estímulos. Entre todo ese cúmulo de interconexiones neuronales se inició un proceso en el que no podía relacionar mi estado con la actividad llevada a cabo, como mover mi pesada maleta y la de otros pasajeros de un lugar a otro, ya que estábamos a punto de llegar a Burgos, utilizando para ello ciertas posturas de pilates para evitar cualquier lesión corporal. Llegó un momento álgido de locura en el que me dispuse a realizar dichas posturas en los pasillos de los vagones, para mostrárselas a las personas que estaban sentadas y así vieran cómo se realizaban, con las consiguientes risas y la vergüenza que tuvo que pasar Dana hasta convencerme de que fuésemos de nuevo a sentarnos a nuestro vagón. Recuerdo ciertos instantes en los que una ligera tranquilidad imperaban en el entorno. Durante el resto de instantes, el cúmulo de sensaciones y la hiperactividad psíquica provocaron que no recuerde gran parte de lo sucedido. Al llegar a la estación de Burgos Rosa de Lima, actual Burgos Rosa Manzano, varios amigos me estaban esperando, ya que Dana se había puesto en contacto con ellos para avisar de que yo no estaba bien. Es ahí cuando vuelven a producirse intervalos de lucidez. Según refieren mis amigos, estaba bastante rígido y tardé cerca de media hora en bajar del andén al hall de la estación de trenes en Burgos. Una vez sentado en uno de los bancos, fui observando todo lo que me rodeaba, buscando tranquilidad a mi alrededor para poder recordar lo que sucedía. Cuando uno de mis amigos llamó a la policía, mi nivel de estrés se elevó aún más. Al llegar la policía, mi amigo entabló una serie de conversaciones y se limitaron a verificar mi calma mientras yo permanecía sentado, ocasionalmente realizando algunas posturas de pilates, como las sentadillas. El hecho de que mi amigo llamase a la policía fue porque no encontraban la manera de frenar aquello que me estaba pasando, viendo que no reaccionaba a sus comentarios. Necesitaba calma, sosiego, pero no encontraba otra manera de expresarme más que quedándome quieto. Estuvieron arropándome con sus muestras de cariño, observando con asombro el estado catatónico en el que había llegado desde Barcelona. La rigidez física y el sosegado ritmo que necesitaba para captar todo aquello que me rodeaba hicieron que los amigos llamaran también a una ambulancia, incrementándose nuevamente el nivel de estrés. Intentaron convencerme para que me subiera a una camilla y acudiese a urgencias, pese a que yo solo quería estar en mi casa. Accedí aún así con total calma y vi reducida mi voluntad aceptando como válido su criterio. Medidas coercitivas. A mi llegada a una pequeña sala de urgencias del UBU, el día 22 de julio de 2015 por la noche, fui atendido por un especialista, sin llegar a saber en ese momento si era psiquiatra o psicólogo, y se iniciaron una serie de conversaciones que hicieron que los niveles de cortisol se incrementaran, al ver que no me permitían irme a casa para estar más tranquilo. La observación del doctor fue realmente minuciosa. Durante una conversación entre el doctor y mi amigo, me vi obligado a quedarme dentro de esa pequeña sala contra mi voluntad. La entrada estaba custodiada y bloqueada por un guardia de seguridad del UBU, lo que me impidió salir. Todas estas acciones no hicieron sino aumentar aún más mis niveles de estrés y los procesos de amnesia. Se inició una llamada para avisar a mis familiares. Durante el tiempo que tardaron en llegar, insistí para que mi amigo hiciese una postura de pilates si quería que accediera a tumbarme en una camilla que había en la sala para acceder a ser ingresado.
Las personas del hospital que estaban conmigo tuvieron que hacer también alguna postura de pilates a petición mía. Mi hermano mayor intentó convencerme de acceder al ingreso en el hospital por propia voluntad, viendo el estado en el que me encontraba. Insistí nuevamente diciéndoles que lo único que deseaba era irme a casa para descansar y estar tranquilo. Sin embargo, todo mi entorno, incluyendo a mi hermano, mi amigo y el personal del hospital presente en ese momento, convirtieron aquellos instantes en una situación aún más crítica y desfavorable. Posteriormente, apareció otra doctora, sin llegar a saber en ese momento si era psiquiatra o psicóloga, para intentar convencerme de que me tomase una pastilla de olanzapina bucodispersable, que yo reconocía perfectamente porque ya la había tomado en otras ocasiones. No queriendo acceder a la voluntad ajena para no perder la conciencia de todo lo que estaba sucediendo, la doctora introdujo de manera forzada la pastilla de olanzapina en mi boca, presionándola contra los brackets que llevaba en ese momento, y les dije claramente: «Creo que os estáis pasando». Después de observar todo el entorno de la sala de urgencias, viendo la cantidad de personas que habían acudido, finalmente acepté a tumbarme en la camilla sin ofrecer resistencia porque mi hermano me lo pidió, siendo atado a la cama con correas, sujetado por la cintura, muñecas y tobillos. Tal suceso me ha producido una marcada huella emocional de graves consecuencias psicológicas. Esta misma mañana, sin ir más lejos, me he despertado del dolor al dejarme marcada una de las uñas en mi mano derecha, apretando con el puño cerrado mientras dormía. No fue hasta pasados unos años después de este cuarto brote cuando pude analizar con mayor detenimiento todo este tema relacionado con las medidas coercitivas, sintiendo que se estaban vulnerando los derechos humanos y libertades fundamentales. Como se explica en el cuaderno técnico número 20 de la colección de la AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría, con el título Coerción y Salud Mental, revisando las prácticas de coerción en la atención a las personas que utilizan los servicios de salud mental, ISBN 978-8495287830, pude descubrir que en los últimos años la AENPSM, Asociación Española de Neuropsiquiatría Profesionales de la Salud Mental, ha hecho del estudio de la situación de las prácticas coercitivas en psiquiatría y la promoción de un modelo alternativo de atención uno de sus focos de interés prioritario, impulsando reflexiones y actuaciones que ayuden a la toma de conciencia y el cambio desde las políticas sanitarias hasta las actitudes de organizaciones, servicios y profesionales. En esta línea, promovieron la redacción y firma del Manifiesto de Cartagena en 2016, en el que, junto con la Confederación Salud Mental España, en primera persona Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental en primera persona y la Federación BEUS, Federació Catalana d'Entitats de Salud Mental en primera persona, volvieron a dejar patente su firme voluntad de trabajar conjuntamente por la erradicación de las prácticas coercitivas en todos los espacios clínicos, impulsando un enfoque en que prime la dignidad de las personas y en el que la atención psiquiátrica no conlleve el aumento del sufrimiento por el que se acercaron a ellos. Creen que fue un importante paso con repercusión en todo el territorio nacional y en todos los agentes implicados. Quieren pensar que fue una contribución destacada al movimiento de opinión que ya se estaba generando respecto a la necesidad de transformar sus actitudes y prácticas. El Manifiesto de Cartagena no fue para la AENPSM solo una declaración, sino que supuso el inicio de una línea de trabajo que se empieza a plasmar con la constitución del Grupo de Trabajo sobre Coerción en las Jornadas Nacionales de Cartagena en junio de 2016, cuyo primer fruto tangible es el documento del cuaderno técnico número 20 sobre coerción y salud mental. Ese cuaderno técnico resulta del debate y la reflexión en torno a las prácticas coercitivas en el grupo de trabajo, y su ánimo es aportar también alternativas al uso de la coerción en la atención a las personas con sufrimiento psíquico. Consideran que se trata ante todo de una cuestión de derechos, y la discusión técnica tiene que ver con el modo en que estos se garantizan. Así, ese documento tiene la ambición de promover la reflexión sobre lo que estamos haciendo frente a lo que podemos y querríamos hacer. Con este objetivo, examina los enfoques que sustentan la coerción, analiza las percepciones de profesionales y usuarios de los servicios
y se acerca al estado actual de la cuestión en salas de hospitalización en nuestro país, ofreciendo también posibles alternativas de intervención. Para terminar, ese cuaderno representa un paso más en el compromiso público de la AENPSM con la denuncia de las prácticas coercitivas en psiquiatría y con el apoyo a las iniciativas que promuevan un enfoque de asistencia que prime el respeto a la dignidad y el libre ejercicio de la voluntad de las personas. Animan al lector a reflexionar y participar en el debate sobre esta relevante cuestión, así como a difundir el resultado de ese trabajo. Candela Santiago Alfaro, vicepresidenta de la AENPSM, Madrid, febrero de 2018. En el manifiesto de Cartagena se propone no considerar las técnicas y servicios coercitivos como tratamientos. Son incidentes críticos que invitan al análisis y a la mejora. Exigir transparencia y establecer sistemas de registro del uso de sugestiones o contenciones que permitan analizar qué se hace, cuándo se hace, qué figuras profesionales fueron implicadas, qué se hizo para evitarlas, qué podría haberlas evitado y especialmente cómo evitar su uso en el futuro. Rediseñar los espacios de hospitalización y la organización de profesionales y actividades, orientándolos hacia la acogida, evitando el exceso de normas y reglas, detectando aspectos hostiles que puedan hacer que las personas puedan sentirse amenazadas y desconfiadas. Establecer unidades con pocas camas, hogares sala, con ambiente terapéutico y tranquilizador, que promuevan relaciones que generen confianza, en los que la gente se sienta acogida, con la existencia de habitaciones de confort y sensoriales. Dotarlas de profesionales en número, cualificación y condiciones laborales adecuadas. Velar porque la extinción de estas prácticas en los lugares no suponga un riesgo de que se produzcan en otros. Promover una cultura de trabajo orientada a la no coerción, que incluya la reflexión y debate permanente y la conciencia de responsabilidad entre los y las profesionales sobre el comportamiento ético con cada persona. Formar a los y las profesionales en prácticas de relación terapéutica centradas en la persona. Apoyar a los profesionales y los equipos que sean capaces de plantear alternativas creativas, reconocer y difundir sus esfuerzos, generando así una cultura profesional libre de coerción. Crear cauces reales de participación de usuarios para que puedan velar por la anulación de las prácticas coercitivas en la atención en todas sus fases: planificación, puesta en marcha, análisis y evaluación. Buscar alianzas con los movimientos ciudadanos que aboguen por la erradicación de la coerción en otros ámbitos, de los discursos que las sustentan y las desigualdades de poder que las facilitan. Instar el compromiso de las administraciones sociales y sanitarias en la priorización de las inversiones necesarias en recursos que favorezcan la inclusión, pertenencia y permanencia de las personas en sus entornos, evitando así prácticas de exclusión. Considero que todas estas medidas propuestas, incluso la técnica de la desescalada para evitar las contenciones mecánicas, son el inicio para evitar posibles secuelas y traumas físicos y emocionales debido a un ingreso traumático o sumamente estresante. Las prácticas como las medidas coercitivas conllevan una vulneración de los derechos y libertades de los pacientes, que atacan especialmente a la dignidad, que es la más alta violencia que pueda ejercerse sobre un sujeto, generando en nosotros emociones desagradables de angustia, ansiedad, miedo, frustración, decepción, vulnerabilidad, arrepentimiento y culpa. En mi caso, se llegaron a realizar varias medidas coercitivas, entre las que caben destacar ingreso involuntario, medicación, tratamiento forzoso, contención química, contención mecánica, restricción física, holding y aislamiento. Tal y como se describe en el cuaderno técnico número 20 de la AEN, respecto a las decisiones y aspectos legales que han de tomar los psiquiatras en un ingreso hospitalario, otro de los principales aspectos a los que se hizo alusión
fueron el número de personas que conforman los equipos y el ratio profesional-paciente. Así, dentro de las unidades de hospitalización se consideraba que los turnos con mayor número de contenciones eran los de la noche, que contaban con menos personal. De este modo consideraban que un menor número de profesionales generaba por un lado una sensación de desprotección ante situaciones de difícil manejo y por otro lado sostenían que funcionaba en detrimento del tiempo que se le podía dedicar a los pacientes de manera individual. Comprendo que haya personas que siguen órdenes y unos protocolos ya definidos, pero eso no quita para que se lleve a cabo un trato mucho más humano, ya que todas esas actuaciones pueden traer consigo unas secuelas y traumas complicados de sanar. Todo depende de la formación del personal involucrado, del diseño de los espacios de hospitalización, la organización de profesionales y actividades, del ratio profesional-paciente y del tiempo que se nos puede dedicar en caso de acudir al hospital en un proceso de crisis. Por ejemplo, para poder aplicar la técnica de la desescalada se requiere tiempo y en urgencias de un hospital todo va de demasiado rápido. En mi caso, en este cuarto brote psicótico, no hubo tiempo ni espacio para poder aplicar esa técnica. Ingreso en el hospital. De los instantes posteriores a tales sucesos, poco recuerdo, solo breves momentos en los que permanecía atado y el sufrimiento de mis hermanos pidiendo a las enfermeras y doctores de planta del hospital que me atendieran. Me quedé flipado cuando mi hermana pequeña me contó posteriormente que me vio tumbado sobre la cama, dormido, pero con mi brazo derecho dibujando figuras en el aire, como si estuviese trabajando y moviendo el ratón del ordenador mientras hacía los planos que aún seguían rondando por mi cabeza. Como no paro de seguir aprendiendo nuevas cosas cada día, ya que es algo que me apasiona, años más tarde pude indagar más profundamente en esta anécdota y descubrir que todo lo que me estaba pasando era fruto del estrés, que podía producir ese tipo de movimientos involuntarios. Se trataba de trastornos de conducta durante el sueño REM, TCSR. Me fui encontrando términos tan complejos y técnicos que me abrumaban. Eran los que aparecían en la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, tercera edición, ICSD-3, International Classification of Sleep Disorders, third edition, que requiere la realización de un polisomnograma para poder realizarse el diagnóstico de TCSR. También leí algo acerca de la paransomnia, sonambulismo, la somniloquia, hablar en sueños, y la ausencia de atonía muscular durante el sueño REM. Incluso de la mioclonía del sueño, también conocida como espasmo hipnagógico, teniendo en cuenta que los movimientos involuntarios durante la mioclonía del sueño no tienen un propósito o significado constante, sino que son el resultado de una actividad eléctrica normal del cerebro. Uf, qué rollo, ¿no te parece? Ya ves, mi actividad cerebral estaba aceleradísima y sin control, y aún así quería seguir siendo resolutivo, intentando terminar los planos que dejé sin hacer en Vidreres. Hasta en sueños no dejé de trabajar. De todos modos, durante esos estados alterados, mi sensación es la de tener unas capacidades extraordinarias, un poder inigualable, que en cierto sentido así es. Las emociones son muy placenteras, probablemente debido a la liberación de hormonas que generan bienestar. En esos brotes psicóticos no queremos que desaparezcan esas sensaciones, ya que perderíamos esa constante sensación de placer. De ahí el peligro de parar nuestra mente en seco con medicación excesiva, pues puede provocar situaciones como la amnesia que experimenté años atrás. Al día siguiente mi hermano mediano pensó que había perdido la cabeza por completo, tras verme atado, mientras yo le comentaba que esas ataduras se podían quitar si uno se relajaba por completo. No me dejaron indiferentes sus lágrimas. Pasaron los días y una vez que los niveles de estrés se fueron reduciendo y los niveles de consciencia se incrementaban, fui dado de alta con tratamiento neuroléptico y ansiolítico, siendo derivado a consulta de la Unidad de Salud Mental de referencia para el día 12 de agosto del 2015. Con otro diagnóstico más a añadir al carro de las etiquetas, el séptimo ya. Trastorno bipolar, episodio maníaco con síntomas psicóticos. ¿Quién da más?
Secuelas. Tras el tratamiento farmacológico observé que empezaba a tener secuelas, como espasmos musculares en la mandíbula. En posteriores consultas con la psiquiatra, vimos que en el prospecto de la medicación aparecía como uno de los efectos secundarios. Se trataba de la discinesia tardía. Para mitigar dicho efecto, se redujo la dosis gradualmente hasta alcanzar el mínimo que tomo actualmente, sin observar ningún efecto secundario reseñable. Aparte de la psiquiatra, inicié conversaciones con una de las psicólogas de la Unidad de Salud Mental del Divino Vallés y también con la trabajadora social, para ser asesorado respecto a varios temas que también traté con la trabajadora social de mi centro de salud de referencia. ¿Qué decir también de las secuelas que los profesionales sanitarios sufren al interactuar con nosotros en un ingreso hospitalario, haciendo ese tipo de cosas que no desean? Hemos de hablar de ello para intentar evitar que hechos que se llevan a cabo en la actualidad provoquen situaciones que en un futuro sean irreversibles. Creo que os estáis pasando la metáfora de Hulk y los brotes psicóticos. Me pregunto si todos los profesionales que formaron parte de aquel episodio tuvieron algún tipo de secuela posterior, sobre todo aquellos que demostraron una frialdad desmedida al agarrar mis extremidades con fuerza desproporcionada para atarme a la camilla de urgencias, sin inmutarse lo más mínimo ante aquello que yo podría estar sintiendo. ¿Tú qué crees? ¿Les habrá dejado una huella como la que me dejó a mí? Lógicamente, mis antecedentes autolesivos no facilitan la labor, pero el caso es que, lejos de promover acciones y relaciones que generen confianza con los psiquiatras, psicólogos y resto de profesionales, en los que la gente se sienta acogida, estos hechos promueven todo lo contrario: alejamiento, rabia, cabreo, dolor, miedo, etc. Te hablaré ahora de algo que quizás te ayude a comprender mejor qué sucede cuando una persona sufre un brote psicótico y qué es lo que nos puede ayudar a salir airosos de tal trance. Para ello, desarrollo a continuación la metáfora de Hulk y los brotes psicóticos. ¿Has oído hablar de la historia del personaje de cómic Hulk? Y estarás pensando, ¿qué coño dice este tío ahora? ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que estamos hablando? Pues si no te suena de nada, te invito a que busques información, para que te puedas hacer una idea de lo que voy a explicar a continuación. Mejor aún, si tienes oportunidad, intenta ver alguna de las películas en las que aparece. Como apasionado que soy de los cómics y de los superhéroes, el personaje de Hulk, creado por los escritores Stan Lee y Jack Kirby, puede arrojar luz sobre los brotes psicóticos y la manera en que estos son percibidos y abordados tanto por los individuos que los experimentamos como por quienes nos rodean. La transformación del Dr. Bruce Banner en Hulk es una de las historias más emblemáticas del mundo de los cómics, algo que ha cautivado a generaciones de lectores. Este proceso de transformación de Banner en Hulk tiene algunas similitudes con la experiencia sufrida en un brote psicótico. Durante un brote psicótico, yo suelo experimentar un aumento de la actividad cerebral y la producción de cortisol y otras hormonas del estrés, sobreactivación. Como ya he comentado, esto me lleva a alteraciones de la percepción, los pensamientos y las emociones, lo que me provoca alucinaciones, delirios y comportamientos inusuales. Al igual que Hulk, suelo sentirme abrumado por mis emociones de ira, rabia, miedo o ansiedad intensos, sobre todo cuando intentan coartar mi libertad. La lucha de Bruce Banner para controlar su transformación en Hulk puede representar mi lucha para no perder el control de mi estado. Al igual que Banner busca encontrar un equilibrio entre su humanidad y su lado más bestial, yo a menudo busco equilibrar mis emociones y pensamientos para saber disfrutar de la vida lo máximo posible. Al igual que Hulk es una manifestación física de la ira y la frustración de Banner, un brote psicótico suele ser una manifestación física y mental de los problemas emocionales y psicológicos no resueltos de una persona. Al igual que Hulk, solemos sentir que estamos siendo invadidos por las hormonas del estrés, algo bastante difícil de controlar. Esta dificultad para tomar las riendas de tu vida genera una sensación abrumadora de descontrol, vulnerabilidad, miedo y desamparo.
Quiero destacar la importancia de cómo son percibidos estos brotes psicóticos por quienes nos rodean. Al igual que los ciudadanos de la ficticia ciudad de Nueva York temen y malinterpretan a Hulk, las personas que presencian un brote psicótico pueden experimentar miedo y confusión. Me gustaría explorar varias estrategias para promover una comprensión más empática y una respuesta más compasiva hacia los brotes psicóticos. Al igual que Bruce Banner aprende a controlar su transformación en Hulk a través de la aceptación, el autoconocimiento e incluso la meditación, tú puedes aprender a brindar un apoyo más efectivo, empático y compasivo a quienes experimentamos brotes psicóticos, reconociendo nuestra humanidad, dignidad y vulnerabilidad. En la metáfora de Hulk, podemos encontrar también una fascinante similitud con el impacto en las personas cercanas al individuo que experimenta los brotes. Cuando un brote psicótico emerge, es como si el Dr. Bruce Banner se transformara en Hulk, perdiendo el control y sumergiéndose en una tormenta emocional que lo consume. En ese momento crítico, las palabras de calma y apoyo se convierten en un ancla de esperanza para ayudar a Bruce a encontrar su camino de regreso a la humanidad. Frases como, «El sol está bajando», «Shh, calma, Bruce, estoy aquí contigo», «Bruce, somos nosotros, estamos aquí para ayudarte», «Vamos, amigo, te tenemos, vuelve a nosotros, Bruce», «Escúchame, Bruce, vuelve a nosotros, lo tienes bajo control», son algunas de las más emblemáticas que se han utilizado en las películas para calmar a Hulk y ayudarlo a encontrar la paz interior necesaria para transformarse nuevamente en Bruce Banner. Frases que actúan como recordatorios poderosos de su identidad y su conexión con los demás, brindándole el coraje y la fuerza para enfrentar su lucha interna. Para aquellos que están cerca de alguien que experimenta un brote psicótico, la experiencia puede ser desconcertante y desafiante. Al igual que Betty Ross y los otros personajes de las películas de Hulk, la familia, la pareja y los amigos a menudo se encuentran en la posición de proporcionar apoyo y tranquilidad en medio del caos emocional. Utilizan esas palabras de cariño para recordarle al individuo que no está solo en su lucha, que hay amor y apoyo incondicional a su alrededor. Un ejemplo claro de ese apoyo fue el que recibí por parte de mi gran amigo Rafa en la década de los 90. Puedes leer su testimonio al final del libro titulado «Al amanecer llegaba la calma». Y una de las frases que me decía, «No hagas nada, amigo, estoy aquí, habla conmigo». Pocas personas han sido capaces de calmar mi estado de forma tan amorosa como lo ha hecho él. Un perfecto ejemplo de que la desescalada verbal funciona con paciencia, cariño y amor. ¿Qué palabras te servirían a ti para calmar tu estado? Dale una vuelta y piénsalo. Esta metáfora ilustra de manera vívida la complejidad de los brotes psicóticos y la importancia del apoyo empático y compasivo de quienes rodean a quienes los experimentamos. Al ofrecer una mano amiga y palabras de aliento, podemos ayudar a aquellos que atraviesan un brote psicótico a encontrar su camino de regreso a la calma y la estabilidad, recordándoles que su humanidad y su conexión con los demás son más fuertes que cualquier tormenta emocional que puedan enfrentar. La metáfora de Hulk y los brotes psicóticos. Es una poderosa analogía para comprender la experiencia de los episodios psicóticos. Al igual que la transformación del Dr. Bruce Banner en Hulk, los brotes psicóticos son momentos en los que la persona afectada suele sobrepasar el umbral del estrés, dando lugar a una intensa lucha interna por recuperar la estabilidad emocional y mental. Así como Hulk representa la manifestación física de la ira y la frustración de Banner, un brote psicótico suele representar una manifestación física y mental de los problemas emocionales y psicológicos no resueltos de una persona, detonantes. Es fundamental comprender que, al igual que los ciudadanos de Nueva York temen y malinterpretan a Hulk, quienes presencian un brote psicótico pueden experimentar miedo y confusión hacia aquellos que lo sufren. Sin embargo, con el apoyo emocional adecuado, expresado a través de muestras de cariño y de palabras de calma y afecto,
Es posible ayudar a quienes atraviesan estos momentos de crisis a encontrar su camino de regreso a la calma y la estabilidad emocional. Recuerda, no estás solo, sola. Pide ayuda si lo necesitas. Ahora que te he contado todo esto, ya sabes que no conviene alterar el estado del Dr. Bruce Banner, ni el de una persona que está sufriendo un brote psicótico o a punto de sufrirlo, para no empeorar aún más las cosas y evitar nuestra transformación en unas bestias sin control. Mejor trátanos con cariño y ternura y verás que todo mejora. ¿Cómo hubiera cambiado la cosa si en lugar de apretarme una pastilla contra mis brackets, la doctora me hubiese dado un fuerte abrazo? Tras ese cuarto brote psicótico del año 2015, terminé la relación laboral que mantenía con la empresa de ingeniería y seguí con mis estudios del grado superior en diseño en fabricación mecánica, cuyo segundo y último curso inicié el día 17 de septiembre de 2015. No importa cuánto dura la vida, ni cuán rápido pasa. Lo trascendente es lo que hacemos con ella. Anónimo. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Nazaret Castellanos,